Hola a todo el mundo, espero que estén escuchándome en estos momentos. Pues nada más para darle la bienvenida a este nuevo proyecto a través de Ágora, que es un seminario de debate diseñado para que todo el mundo, aun cuando nunca haya participado en una competencia de debate, pues tenga un poquito de acceso a las herramientas del debate británico parlamentario, argumentación, etcétera. Y pues como primer ponente de este seminario, nuestra primera gran tallerista, estamos muy felices de que esté con nosotras, es Salma Infante. Hola Salma, que como todos sabemos, ya es referente dentro del circuito mexicano de debate, ha debatido internacionalmente y tiene un currículum súper extenso, amigos, que no sé cómo leer por completo, pero pues igual, ella es integrante de la Sociedad de Debate del Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México, TECSEM, estudia Relaciones Internacionales, en Tecnológico de Monterrey. Y pues entre todo su amplio currículum tenemos que tiene experiencia como debatiente y como organizadora. Ha sido campeona nacional de debate, también ha organizado diferentes torneos o ha participado en la organización de torneos como equipo de adjudicación, por ejemplo, en el PMD 2018, en el torneo abierto de debate Ocasio, en el abierto de debate de mujeres AMD 2020 este año, y también como equipo de adjudicación en la categoría Masters de TMD, también nos ha podido representar como jueza en el Mundial de Debate del año pasado, que de hecho ganó esta sociedad de debate. Entonces estamos muy felices de tenerte, Salma, con nosotros y pues nada, adelante. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, hola a todos. Ya Dani hizo un buen trabajo presentándome. Es un gusto para mí estar aquí hoy con todos ustedes. Creo que las preguntas se van a hacer a través de live comments. Entonces, o sea, creo que me llegan automáticamente. Igual se tardan un poquito. En cuanto las vea, las puedo ir contestando, ¿vale? Entonces, no sé si alguien me puede ayudar proyectando la presentación. Ándale. Bueno, pues básicamente lo que vamos a ver hoy es argumentación básica para debate VP. Es decir, lo que yo creo que se tendría que tomar en cuenta al momento de construir un caso en materia argumentativa. Todo esto, todo lo que les voy a decir hoy, o sea, no es como de que tú como debatiente puedas sacar un libro y revisarlo, porque pues debate, sobre todo en VP, va evolucionando, ¿no? Entonces, todo lo que yo les voy a decir ahorita no es una verdad absoluta, no es como una regla que se tenga que seguir, es algo que yo he como absorbido de varios talleres a los que he ido, de varias personas súper talentosas en el circuito, de varios torneos a los que he ido, de varios debates que he adjudicado, de varios entrenadores que he tenido durante el tiempo que llevo debatiendo. Entonces, esto no es como tal algo que yo como me inventé o que yo consulté en algún lado, sino que es producto de un conjunto de, pues, enseñanzas que he adquirido en todo esto, ¿no? Entonces, pues nada más para aclarar que no es como algo que sea una regla y solo espero que les sirva a todos ustedes, ¿vale? Entonces, sí, podemos pasar a la siguiente. A la siguiente diapositiva. Sí, es que es PDF, entonces sí pueden ir bajándole. Bueno, pues Dani ya me presentó, entonces no vamos a perder más tiempo en eso, solo era como para justo materializarles que esto es producto de todo eso y que obviamente tiene como conocimientos de muchísimas personas que me han dado talleres y así, y si quieren ya de una vez pasamos a la siguiente. Bueno, vamos a empezar con algo muy básico, que es pues definir qué es un argumento, ¿no? Y la verdad es que no hay como un consenso en una definición clara y como tal cual de que sea un argumento, porque hay demasiadas teorías de argumentación y entonces
vamos a dejarlo para efectos de debate BP o para efectos de este taller, que es un razonamiento que demuestra, refuta o justifica algo, básicamente, ¿no? Y esto es importante porque una estructura argumentativa no solamente te funciona para construir argumentos en un debate, sino también para construir refutaciones. O sea, básicamente una refutación tiene que estar igual de justificada y analizada que una línea argumentativa. Entonces, esto es importante para tomarlo en cuenta, ¿no? Ahora, específicamente, ¿qué significa desarrollar argumentos en BP o cómo se hace, cómo funciona? Creo que los argumentos en debate BP te ayudan a demostrar la carga de la prueba. ¿Qué es la carga de la prueba de un debate? Es lo que tú tienes que probar para ganar ese debate. O sea, lo que a ti te toca, ya sea como gobierno o como oposición, lo que tienes que probar, las premisas que tienes que probar, los puntos que tienes que ganar para ganar un debate. Esto partiendo del mejor debate posible. ¿A qué me refiero con esto? A que en un debate hay diferentes cargas de la prueba. O sea, más bien, no solo puede haber una, puede haber dos. Por ejemplo, si hablamos de una moción que sea como, no sé, esta casa promovería activamente el veganismo, ahí no solamente tienes que de cierta manera probar por qué el veganismo es algo bueno, sino por qué lo promoverías activamente, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo puede haber diferentes cargas de la prueba. El mejor debate posible, me refiero a la carga de la prueba que es la más importante en ese debate, o sea, lo que tendría que probarse en ese debate, porque hay cargas de la prueba o hay como premisas que puedes probar dentro de un debate, pero que pueden no llegar, o sea, en comparativa con otras, pueden llegar a no ser tan importantes, ¿no? Entonces, justo la línea argumentativa te ayuda a demostrar tu carga de la prueba sí, como del mejor debate posible, ¿no? ¿Qué es importante en debate BP? No la cantidad de argumentos que des, pero sí la calidad de argumentos que des. Es decir, un equipo te puede sacar 10 argumentos, pero si no están bien construidos, pueden ser derrotados por un argumento bien analizado, bien impactado. Entonces, en debate BP no importa la cantidad de argumentos, sino la calidad, ¿no? Y no importan los impactos, es decir, no importa la magnitud de los impactos y no importa la cantidad de los impactos, es decir, impacto entendiéndose como por qué es importante un argumento, si no hay análisis que lo respalde. Es decir, no sirven las afirmaciones gratuitas. De nada me sirve que en un argumento el impacto sea que esto va a causar la Tercera Guerra Mundial. Sí, o sea, como en impacto se ve muy, 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 muy grave y muy como es un impacto muy grande, pero al final necesita tener un análisis bien construido para explicar por qué esto es probable que pase, que es algo que vamos a ver más adelante, ¿no? Y también un buen argumento en BP te ayuda simplemente también como, no solo para ganar el debate en materia de carga de la prueba y ese tipo de cosas, sino también como estrategia, porque si tú eres una cámara alta y no tienes un argumento bien construido, puede que tengas la premisa, puede que tengas la idea, pero si en la cámara baja completan el análisis y ellos terminan probando el análisis, pues al final ese punto no lo ganas tú. Entonces, justo también como estrategia, como cámara alta tienes que tener un argumento bien construido y como cámara baja tienes que tenerlo bien construido por si a tu alta se le va alguna cosa, que es algo que vamos a ver más adelante en la estrategia. Entonces, justo lo que vamos a ver en este taller es primero ya lo que les acabo de explicar sobre la definición y cómo específicamente desarrollar argumentos en BP. Luego vamos a ver una estructura argumentativa básica, que es la que usualmente, bueno, con la que yo aprendí a argumentar y que me ha funcionado, que es sí, si quieres ya la siguiente. Sí, la que sigue, por fin. Esa mera, sí, más abajito. Que, bueno, yo le digo Rael, la verdad es que esta estructura argumentativa tiene muchísimas variaciones, o sea, yo la aprendí como real, también conozco personas que lo hacen como a Ariel, o sea, como hay muchísimas variaciones de esta estructura argumentativa, pero como a mí me funciona es Rael, ¿no? Que básicamente es lo que son los elementos que tiene que tener un argumento dentro de un debate para que pueda ser como considerado bien analizado, ¿no? R siendo la razón, es decir, como la premisa,
el análisis siendo la A, la evidencia siendo la E y la L siendo el link, que es como cuando lo conectas con la emoción, que lo vamos a ir viendo poco a poco, pero es importante mencionar que la A y la E, el análisis y la evidencia, para mí es algo que van de la mano. O sea, para mí es algo que no está como bien, como dividido, o sea, no es como, es algo que se complementa entre sí para que quede muchísimo más claro, ¿no? Entonces lo vamos a ver con 2 ejemplos y posteriormente vamos a como analizar un poco más a profundidad qué elementos tiene que tener el análisis y la evidencia para que sea un argumento muchísimo más completo, ¿no? Entonces, si quieren, vamos a la siguiente, por favor. Si quieren subirle un poquitito más, ajá, no, la de un poquitito, ajá. Bueno, vamos con una moción como súper básica, ¿no? No, la que sigue. Sí, como esa, ajá, esa. Una moción súper, súper, súper básica que se debatió hace poco en un torneo de escuelas preparatorias, me parece que en Colombia, sí, en un torneo de colegios, que es esta casa elegiría vivir en Nunca Jamás. Entonces vamos rápido a como ver qué significa cada una de las variantes para poder como ya meternos más profundo al análisis y a la evidencia. ¿Cuál sería la razón? Pues básicamente es como la premisa, como que, por ejemplo, si estamos en esta moción en el lado de gobierno, de oposición, de por qué no elegiríamos vivir nunca jamás, nuestra razón sería que Peter Pan es un dictador tirano, ¿no? ¿Cuál sería el análisis de eso? Pues es cuando vamos como justificando la razón, ¿no? Es como que es súper autoritario, que tiene a los niños en una constante guerra de la que no los deja salir, que sus condiciones sanitarias y sus condiciones de vida son sumamente precarias, viven en un árbol, no es como de que tengan buena calidad de vida porque no tienen acceso a servicios básicos, ese tipo de cosas, ¿no? Como ejerce violencia emocional, no los deja llorar, no los deja desarrollarse como ellos quisieran hacerlo. Entonces, justo la evidencia, o sea, obviamente en un debate no muestras una imagen, pero la puse para no escribir todo lo que yo estoy diciendo ahorita, ¿no? Pero como entonces, ¿por qué digo que va de la mano el análisis y la evidencia? Porque justo en la evidencia es cuando vas diciendo como ejerce... es súper autoritario, por ejemplo, los obliga a estar todo el tiempo en filas como si estuvieran en un ejército y son solo niños y cuando eres niño, ¿sabes? Como justo el análisis y la evidencia es algo que va de la mano porque cuando lo conectas, cuando como que se ve muchísimo más, bueno, cuando yo soy juez, por ejemplo, y veo que el análisis y la evidencia están conectados, como que yo me lo voy imaginando, ¿no? Entonces en mi cabeza sigue como, empieza a tener mucho más sentido. Y pues el link, obviamente, es como a grosso modo, o sea, es como de fuerita como se vería la razón del análisis de evidencia del link. Se tendría que profundizar más, pero nada más es para que vayan viendo qué va en cada letra, ¿no? Y el link sería, entonces, por estas razones, elegiríamos vivir en Nunca Jamás, porque al ser un niño tendríamos que sufrir todas estas cosas, tendríamos que, ¿sabes? Entonces el link es súper importante porque es cuando tú dices por qué este argumento es relevante para la moción que estamos debatiendo, ¿no? Entonces, más o menos para que vayan viendo cómo se va acomodando en cada una de las variables, ¿no? Entonces, si quieren, vamos a la que sigue. Ok, esto es otro ejemplo, ¿no? Esta casa sería vegano. Entonces, hablando desde la perspectiva de gobierno, ¿no? ¿Cuál sería una razón? Pues la contaminación al medio ambiente, ¿no? En el análisis podemos hablar de justo la industria de la carne es una de las, bueno, la ganadera es una de las industrias que más contaminan, que más gases emiten y que dañan la capa de ozono, y podemos hablar de cómo el incentivo de la empresa al ser lucrativo no tiene mucho incentivo de, no sé, ser cuidadoso con con las regulaciones que les impone el Estado, y al final tienen como capacidad de hacer lobby con el Estado para saltarse regulaciones, entonces al final siendo una de las, ¿sabes? Como justo es ir rasgando el análisis para comprobar la razón, porque si tú dices como contamina el medio ambiente, chido, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué? ¿Cómo se ve esta contaminación al medio ambiente? ¿Por qué ser vegano
de cierta manera ayuda a esto, entonces es lo que vas desmenuzando en el análisis de la evidencia. Entonces es cuando dices como, el gases como el amoníaco contribuyen muchísimo a la contaminación al medio ambiente, la creación de la infraestructura de la industria ganadera, como la cantidad de agua que se requiere, la cantidad de fertilizantes que se requieren, solamente contribuyen muchísimo a esta contaminación. Y en el link es cuando dices como, y siendo vegano, como contribuimos menos a la compra de la carne que sustenta, o sea, la compra de la carne sustenta que la industria ganadera siga como produciendo para vender, entonces por lo menos, ¿sabes? Entonces el link justo es decir, o sea, no solamente por qué contaminar el medio ambiente está mal, sino específicamente cómo siendo vegano ayudas, aunque sea un poquito, a dejar de contribuir al medio ambiente, ¿no? Y obviamente, dentro de esta estructura argumentativa que es la RAEL, para que un argumento esté muchísimo más profundo, es decir, por ejemplo, en este caso de esta casa sería vegano, podríamos hablar muchísimo más de, no sé, de los incentivos de las empresas, ¿no? Y tendríamos que podemos hablar muchísimo más de más cosas, ¿no? Pero justo para tener un argumento muchísimo más completo, hay ciertos elementos dentro del análisis que nos ayudan a comprobar mejor una premisa. ¿Cuáles son esos? Vamos si quieren, a la siguiente. Ok, un poquito más abajo. Que son la probabilidad y la importancia. Vamos a explicar esto poco a poco para que se vaya entendiendo, ¿no? Cuando tú traes una premisa a un debate, no solamente tienes que probar porque es súper importante esta premisa, porque el impacto de ese argumento es súper, súper relevante, sino también porque tienes que probar razones que lleguen a hacer pensar al juez que la premisa que trajiste al debate es probable que pase. Es decir, de nada me sirve que me pruebes que va a haber una guerra mundial, de la Tercera Guerra Mundial, si, como les dije hace rato, no me prueban razones para llegar a pensar, dado varias cosas, bueno, vamos a verlo más adelante, pero dado el contexto, dado los incentivos de los actores involucrados en la moción, dado varias cosas, porque es plausible pensar que la guerra mundial va a pasar. Entonces, de nada sirve que me digan, va a haber una guerra mundial, si no me prueban por qué es probable pensar que va a haber una guerra mundial. Y tampoco me sirve que me prueben que algo es súper probable que pase. No sé, con esta moción va a ser que a Salma le duela la cabeza, pues a lo mejor me prueban con muchos elementos porque es muy plausible que a Salma le duela la cabeza, ¿no? Pero, no sé, en comparativa con otros impactos más importantes, pues no es tan importante que a Salma le duela la cabeza. Entonces, justo un argumento bien como estructurado, bien analizado, bien probado, tendría que tener un balance entre los dos. Es decir, es muy probable que pase, pero también es algo muy importante. Entonces, lo ideal es que justo se encuentre en medio. ¿Cómo se prueba la probabilidad en un argumento? Se prueba por algo, bueno, unos elementos llamados mecanismos, que los vamos a ver más adelante. ¿Y cómo se prueba la importancia de un argumento? Se prueba por medio de los impactos. Entonces, antes de pasar, bueno, no, aquí están live comments, aún no veo ninguna pregunta, pero si tienen alguna pregunta sobre esto, antes de pasar ya muchísimo más a fondo a los mecanismos y a los impactos y a los tipos de impactos, ¿hay alguna duda de algo que hayamos platicado hasta ahorita? Si no, voy a seguir y me la pueden poner en live comments y me detengo cuando la vea, ¿no? Entonces, vamos a la que sigue. Entonces, vamos con los mecanismos. ¿Para qué sirven los mecanismos, no? Los mecanismos sirven para varias cosas. Como les expliqué ahorita, sirven para comprobar la probabilidad de una premisa, ¿no? Es decir, son las razones por las cuales la premisa es verdadera en el debate. Es decir, que se ven hacia atrás. Los impactos se ven hacia adelante, es decir, las consecuencias. Las razones son los que se ven previos para demostrar que esto es plausible que pase, ¿no? Es súper importante porque de los mecanismos a veces dependen los impactos. ¿Por qué?
porque suele pasar, y a mí me ha tocado como juez dar feedbacks en el que digo como, oye, es que me probaste, no sé, 800 impactos, pero esos 800 impactos dependían de una premisa que no me probaste y, no sé, oposición metió varias dudas razonables que me hicieron pensar que no, ¿sabes? Como hay veces que los mecanismos son tan importantes que puede que tengas muchos impactos, pero si no pruebas los mecanismos detrás de una premisa, la premisa no tiene tanta fuerza en el debate. Entonces es muy fácil que con dudas razonables, que con refutaciones, la tiren y todos tus impactos detrás de esa premisa se caen, porque si se sustentan de esa premisa y no está bien probada, pues pierdan muchísima relevancia en el debate, ¿no? Entonces, justo, a veces es, bueno, más bien, casi siempre es muy importante porque de eso depende en la gran mayoría de las cuestiones los impactos. Evita dudas razonables, es decir, cuando tú tienes bien mecanizado un argumento, cuando tú tienes bien probado la plausibilidad de una premisa, es menos probable que oposición con cualquier duda razonable, es decir, con, no sé, si tú estás defendiendo, no sé. Ok, la premisa de la moción del veganismo, ¿no? De la que estábamos hablando ahorita, ¿no? Entonces, si tu premisa es que con esto contaminas menos al medio ambiente y no pruebas, o sea, no le rascas a las razones por las cuales el veganismo contribuye, más bien, sí, el veganismo contribuiría a que se deje de contaminar por lo menos un poco al medio ambiente, es muy fácil que oposición llegue y meta dudas razonables, meta como, sea para ellos muchísimo más fácil refutar esa premisa. En cambio, si tú ya empiezas a analizar por qué, cuál es el link entre el veganismo y la contribución al cambio climático en cuanto a que ayuda a disminuir la contaminación, ese tipo de cosas, y es menos probable que oposición solamente con una duda razonable o con cualquier como refutación le quite validez a tu argumento, ¿no? Entonces, para los impactos se toman en cuenta, para los mecanismos se toman en cuenta varias cosas. Ah, ya tengo un live. Yo tengo una duda. ¿Puedo comprobar una probabilidad sin un mecanismo? Es que justo o sea, si tú compruebas, no sé, las razones que tú des para comprobar la probabilidad de algo, en mi cabeza se llamarían mecanismos. O sea, maybe, se puede llamar de otra manera, pero en mi cabeza se seguiría llamando un mecanismo. Es decir, si tú en un argumento me compruebas la probabilidad de algo y no me dices la palabra mecanismos, pero me das razones para pensar que eso va a pasar y que es probable que pase, en mi cabeza seguiría, bueno, yo le diría mecanismo, pero seguiría, o sea, pero no sé si te refieres a eso. O sea, por ejemplo, si en el argumento de, no sé, del veganismo del que estamos hablando, me haces, o sea, con varios razonamientos, me haces llegar a pensar que, o sea, si me compruebas que es probable que si yo me vuelvo vegana, bueno, tú te vuelves vegano, eso va a contribuir a que se deje de contaminar y no me dices la palabra mecanismos, pues sí, puedes comprobar la probabilidad sin decir la palabra mecanismos, aunque en mi cabeza seguiría llamándose mecanismo, pero sí, o sea, básicamente se puede comprobar la probabilidad. Pero, o sea, el punto de esto es, se le llame mecanismo, se le llame como sea, mi punto es que se tiene que probar las razones por las cuales una premisa pasa para que sea importante. Yo les recomendaría que si como en su cabeza lo conciban como mecanismos. ¿Por qué? Porque para irlo normalizando. Ahorita te contesto tu pregunta, Mar. Para irlo normalizando, porque últimamente en debate VP, en competencias nacionales, internacionales, en competencias regionales, o sea, se está utilizando mucho, ¿no? O sea, como ya la palabra mecanismo es algo que ya está empezando a ser muy socializado en el circuito de debate en español y también en el de inglés. Entonces, es cool que lo empiecen a normalizar para que cuando en un debate lo escuchen ya sepan cómo a qué se refieren y ustedes también lo puedan utilizar y ese tipo de cosas. ¿Cómo evidencias que un mecanismo no es real o no es susceptible que suceda? Ok,
de la misma manera en la que compruebas, en la que construyes un mecanismo, puedes poner en duda un mecanismo. ¿Cómo refutar mecanismos? Por ejemplo, si ahorita si quieren en el ejemplo, ahorita si quieres en el ejemplo te contesto tu pregunta, ¿no? Aquí, en el ejemplo, bueno, nadie está viendo mi cursor, no sé por qué estoy moviendo mi flechita, pero justo esa pregunta, lo podemos contestar en el ejemplo, entonces dame 2 segundos. Entonces, de esto dependen los impactos, sí. Entonces, ¿en qué se basan los mecanismos? En varias cosas. ¿Cuáles son los incentivos de los actores? Es decir, para probar la probabilidad de una premisa, podemos hablar de cuáles son los incentivos de los actores involucrados, ¿no? Podemos hablar de cómo se dan las relaciones entre estos grupos de actores. Podemos hablar de qué factores son determinantes para que algo pase o no, ¿no? Podemos hablar de quién controla la narrativa. Ahorita, si quieren, ya en este ejemplo se va a ver muchísimo más materializado estas preguntas que construyen al final un mecanismo, ¿no? Entonces, vamos con un ejemplo de una moción que debatí con Rubén Sánchez en el Mundial del 2018, que justo perdimos por no mecanizar una premisa. Bueno, quedamos segundo, pero el punto es que no ganamos un argumento porque nuestra baja sí la mecanizó. Entonces, por ejemplo, Rubén tiene un taller excelente de mecanismos en donde yo aprendí todo esto, en donde justo habla de este mismo ejemplo porque nos traumó de por vida, ¿no? Entonces, vamos al ejemplo. Tiene una info slide que dice: una garantía tangible es aquella en la que se utilizan recursos públicos como edificios, terrenos, títulos de explotación de recursos naturales, etcétera, como colateral a ser cobrado en caso de incumplimiento definitivo de pago. La moción es: para acceder a rescates económicos, los estados deberían proveer garantías tangibles, ¿no? Entonces, en oposición, nosotros estábamos en primera posición, sí. Y nuestra premisa fue que los estados no van a pagar la deuda, ¿no? Entonces, nosotros nos confiamos muchísimo y dijimos como sí, es que esto no es un mecanismo viable porque al final los estados no van a pagar la deuda. Y ya, como obviamente dimos un par de análisis más, un par de desarrollo un par de análisis, un par de pequeñas cositas que complementaban nuestro análisis. Pero nunca dijimos por qué era probable que los estados no pagaran la deuda, y nuestra hoja sí lo hizo. Entonces, con varios mecanismos por los cuales los estados no van a pagar la deuda. En primer lugar, los gobiernos tienen incentivos a corto plazo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque usualmente están por una corta cantidad de tiempo, es decir, en México es como por sexenios, ¿no? Entonces, los gobiernos en turno tienen incentivos a corto plazo. Entonces, si un gobierno ahorita ejerce este mecanismo, pide un préstamo, al final, pues, tiene poco incentivo de pagarlo cuando sabe que en 6 años, por ejemplo, en México, se va a ir y le va a quedar la deuda a alguien más, ¿no? Entonces, justo ahí es lo que les digo, ¿no? ¿Cuáles son los incentivos de los actores? Entonces, justo este mecanismo tiene que ver con los incentivos del gobierno y cómo funciona, ¿no? El segundo mecanismo es que usualmente, por ejemplo, en países en países como latinoamericanos, en países en vías de desarrollo, en países del tercer mundo, en este tipo de países usualmente hay hay una estructura de corrupción muy densa en los gobiernos, ¿no? Entonces, justo con esto respondemos la pregunta que les puse aquí de, por ejemplo, no sé, qué factores son determinantes o cómo se dan las relaciones entre grupos de actores. Pues porque como hay una célula de corrupción, es muy probable que si piden este préstamo, en lugar de, no sé, ejercerlo en cosas que puedan servir para la población o algo por el estilo, pues, dado la célula de corrupción, dado el sistema corrupto que existe, es muy probable que no paguen la deuda porque se lo vayan a gastar o lo vayan a desviar en cosas que no son importantes para la sociedad, ese tipo de cosas, ¿no? El tercer mecanismo es que el costo no es para el gobernante, es decir, si yo, gobernante, no pago la deuda, al final, ¿quién va a sufrir las consecuencias? Pues no soy yo, porque como ya explicamos en los otros mecanismos, yo
yo me puedo lavar las manos, yo me voy a ir después, ¿no? Entonces, y como es un sistema sumamente corrupto, es muy probable que me salga con la mía. Entonces, ¿quién va a subir las consecuencias? Al final no soy yo, van a ser las personas, entonces, pues, de cierta manera no me importa, ¿no? Y que obtengo beneficios de no pagarla porque, pues, al final, justo yo obtuve ese dinero, obtuve los beneficios y pues al no pagarla, ¿quién va a obtener los beneficios? Soy yo, ¿no? Entonces, para contestar la pregunta de Omar de cómo evidencias que un mecanismo no es real o es susceptible que suceda, pues hay varias maneras. Creo que una puede ser absorbiendo o sea, no negar mecanismos, porque, por ejemplo, en este caso en específico, siendo oposición, si tú te paras y dices como, no, es que los gobiernos no son corruptos, pues es poco probable que vayas a decir como ese mecanismo, pues, no es válido, ¿no? Porque, pues, al final creo que es muchísimo más fácil probar como si los gobiernos son corruptos en este sentido, ¿no? Entonces, de nada sirve que tú te pares y digas, eso no es cierto, ¿no? Entonces, para evidenciar que un mecanismo, pues, o más bien, como debilitar un mecanismo, lo que yo sugeriría sería como absorberlo, es decir, como si hay corrupción, pero justo dada la corrupción, es más probable que, no sé, que sabiendo que es un préstamo que se da a nivel internacional y que tiene muchísima visibilidad, es poco probable que los gobernantes vayan a robarse el dinero sabiendo que es algo que es muy visible. Usualmente la corrupción se da en, no sé, en medios en donde no hay transparencia. Si esto es algo que es muy fácil de rastrear o es muy fácil de evidenciar, es poco probable que se arriesguen. O sea, incluso si me compro que hay corrupción, es poco probable que en este mecanismo específicamente se vaya a ejercer, ¿no? Entonces, creo que la manera de evidenciar mecanismos o más bien como tratar de refutarlos o mitigarlos es justo dependiendo del mecanismo, ¿no? Si un mecanismo es, no sé, justo, o sea, algo que neta pueden probar que no es cierto, porque hay veces que como debatiente se me ha tocado que luego se sacan cosas y es como, ¿por? ¿Sabes? O sea, como cosas que neta puedes probar 100% que no pasan, pero usualmente, o sea, y es mucho más común que sí sean mecanismos que son, ¿verdad? Como los que les acabo de decir, ¿no? O sea, como una oposición. Las razones son los mecanismos. Sí, justo, los mecanismos son las razones por las cuales algo va a pasar. Entonces, por ejemplo, aquí los estados no van a pagar la deuda. Esa es la premisa. Las razones, que son justo los mecanismos, las razones por las cuales no va a pasar, son las 4 que pusimos ahí, ¿no? Esos son 4 mecanismos, 4 razones por las que no va a pasar. Sí, se puede ver como razones. Entonces, justo esa, no sé si ya te contesté tu pregunta, Omar, que para mí es muchísimo más estratégico tratar de mitigarlos, tratando de decir como incluso si eso es real, es probable y caracterizar porque es probable que pase lo contrario, como el ejemplo que les puse de la corrupción, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, no sé si se contestó tu pregunta, Omar, o faltó algo, me avisas. Si no, podemos volver a repasarlo con algún otro ejemplo. Igual si Jennifer te contesté tu pregunta. Si no, pues ahora sí, seguimos. Sí, vale, perfecto. Entonces vamos a la que sigue. Ok, ahora vamos a los impactos, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que en nuestra tablita teníamos la probabilidad de que algo pase, que se prueba por medio de mecanismos, y aquí la importancia, que se prueba por medio de impactos, ¿no? Entonces, quedamos que un argumento tendría, o sea, lo ideal es que esté aquí, o sea, que sea muy probable y que sea muy importante, ¿no? Entonces, vamos justo a los impactos que prueban la importancia de algo. La verdad es que hablar de impactos y también hablar de mecanismos es algo muy extenso. O sea, como les digo, Rubén tiene un taller enorme de mecanismos porque creo que es algo muy complejo. Bueno, no tan complejo, pero sí es algo en donde se puede profundizar mucho más, ¿no? Igual en los impactos. O sea, en los impactos hay talleres enormes de impactos porque justo es algo en donde se puede profundizar mucho más. Entonces, lo que traté de hacer es más o menos resumirles un poco de los mecanismos y ahora vamos a los impactos un poco resumido, ¿no? Para mí hay 2 tipos de impactos como generales. O sea, creo que hay
se podría, dentro de los impactos de principio y dentro de los impactos en practicidad, se podrían sacar más tipos de impactos, pero para verlo en términos generales, impactos en principio y impactos en practicidad, ¿no? ¿Cuáles son los impactos en principio? Los impactos en principio son aquellos de, o sea, cosas que no se pueden ver, ¿no? Cosas como la justicia, cosas como la democracia, ¿no? Ese tipo de cosas, pues no se pueden ver, no se pueden medir, no se pueden, es difícil, ¿no? Entonces, vamos a verlo en un ejemplo para que puedan llegar a ver por qué, más bien, cómo se puede ver materializado un impacto en principio en una moción. Esta moción es de la final del Mundial en inglés en Grecia y era, esta casa cree que los pobres del mundo están justificados en perseguir una revolución marxista, ¿no? Entonces, es muy común que oposición se vaya a la línea de, es probable que, pues, no sé, dado el poco poder adquisitivo que tienen, dado el poder que tiene la gente privilegiada, la burguesía, la gente como las élites, es poco probable que esto vaya a funcionar, ¿no? O sea, probablemente vayan a morir muchísimas personas, ¿no? Entonces se va por la línea práctica. Pero en ese debate, creo que en gobierno, y justo fue lo que pasó en ese debate, bueno, en esa final específico, es hablar en principios, es decir, no me importa si muchísimas personas mueren, ¿por qué? Porque ya, o sea, no tienen nada que perder, o sea, sus opciones son limitadas, o sea, y contextualizar, ¿no? En el mundo viven, las personas viven como en situaciones súper precarias, en donde no tienen que comer, en donde se tienen que parar todos los días a trabajar muchísimas horas para llevar un pedazo de pan a su mesa, ¿no? Como las condiciones son súper, súper, súper precarias, la desigualdad social está como cada vez peor, entonces como caracterizar que ellos no tienen mucho que perder, ¿no? Como incluso si me compro que esto puede que sea no 100% viable, no importa, porque los pobres del mundo están justificados en hacerlo. Entonces, el principio justo sería hablar de cómo es justo que lo hagan. O sea, están legitimados en hacerlo por las condiciones en las que las élites, no sé, se han perpetuado en el poder a costa del trabajo de las personas que tienen que, como les dije, trabajar muchísimas horas al día, vivir en situaciones súper precarias y al final no ven casi nada de lo que ellos producen en términos como efectivos porque se lo roban las élites, porque ¿sabes? Como hablar de justo el principio de la justicia, ¿no? Como no me importa si pasa, están justificados en hacerlo, están legitimados en hacerlo. Otro ejemplo es, por ejemplo, en mociones en las que hablamos de qué es bueno para la democracia o no, pues justo no es algo que sea algo que se pueda ver, que se pueda tocar la democracia. Entonces, justo ese tipo de impactos son los que entran en principio. Otro ejemplo es, por ejemplo, en la moción del veganismo que hablábamos hace ratito. Un ejemplo en principio sería hablar de cómo, por ejemplo, los seres humanos hemos sido literal una plaga para la Tierra, ¿no? Como literal hemos como invadido el ecosistema de muchísimas especies, como literal los hemos acribillado históricamente para comer y los hemos como quitado de sus espacios y de sus ecosistemas para explotar los recursos naturales y lucrar. Como el ser humano al final, o sea, se ha como construido con esta base antropocentrista de que es el centro del universo y que todos los demás recursos naturales, que todos los demás seres vivos en la Tierra viven para servirle a él, ¿no? Como ser humano, como ser más importante de la Tierra. Y como esto no es justificable, dado que, pues, no sé, como empezar a hablar justo de cómo tenemos una deuda con la Tierra, entonces, justo por todo el daño que le hemos hecho, porque, ¿no? Entonces, justo ese tipo de ejemplos, en principio, son las cosas que no se pueden ver. Ahora, los ejemplos en practicidad, para mí hay dos tipos, ¿no? El primero es el práctico, el cuantitativo, y el segundo es el cualitativo. El cuantitativo son cuestiones como, no sé, la pobreza, la desigualdad, la cantidad de muertes, ¿no? Justo ese tipo de impactos son impactos en practicidad y son impactos que pueden llegar a ser muy importantes en un debate. Los cualitativos son cosas como la felicidad, como el desarrollo personal. Entonces, también traen impactos en las personas, o sea, sí se ven materializados,
pero de diferente manera. Por ejemplo, en la de cuantitativos, siguiendo el mismo ejemplo de la final del Mundial de Grecia, pues justo hablar de la cantidad de muertes que esto va a ocasionar, ¿no? De cómo esto es literal, es como es una batalla completamente perdida, de cómo va a morir muchísima gente inocente, muchísima gente, ¿sabes? Como justo esos son los impactos cuantitativos. Y, por ejemplo, en los impactos cualitativos, hablando de, no sé, se me ocurren las mociones de esas que hablan de cómo elegir una manera de criar a los hijos versus otra manera de criar a los hijos. No sé, justo hablar como, no sé, la manera A le permite muchísimo más el desarrollo personal de un niño. ¿Por qué? Porque le da muchísimo más libertad, porque le da, ¿saben? Como justo eso, siguen siendo ejemplos prácticos, impactos prácticos, porque al final sí se ve materializado en la calidad de vida del niño. Entonces, ¿cuáles valen más? ¿No? O sea, como en un debate, imagínense que salen impactos en principio, impactos prácticos, ¿cuáles valdrían más? Y no sé si alguien quiera responderlo por el medio del chat para ver si, para platicar su respuesta y como, sí, no sé si alguien quiera, voy a dar tipo un minuto para ver si alguien se anima a responder cuáles valen más. Si no, pues ya lo contestamos entre todos. O sea, igual lo vamos a contestar entre todos, pero para ver más o menos cuál es su idea hasta ahorita, habiendo escuchado cuáles son los de principio, cuáles son los de practicidad y cómo se ven en un debate. Bueno, pues si nadie se anima, vamos a explicar entonces cuáles valen más. Mi respuesta sería que la verdad depende. O sea, sé que es una respuesta súper común cuando hablamos de a ver, supongo que los prácticos, ¿no? Sobre todo en cuantitativos. Ok. Alexia dice que los prácticos. Yo creo que depende de muchas cosas. Depende de la moción, depende del debate que se esté dando, depende de cómo lo caracterizas, Sí, Alan dice que depende del tipo de emoción. Amilcar dice que yo considero que cualquiera de los dos puede valer más dependiendo de las razones que se den y la emoción que se debate. Y Alexia dice, bueno, complementando lo de que los prácticos porque son medibles. Ok. Por ejemplo, vamos por partes. En la respuesta que dio Alexia, si hablamos de, por ejemplo, la emoción del final de Grecia y estamos hablando de cómo los pobres del mundo están justificados en perseguir una revolución marxista porque están legitimados en hacerlo, porque viven en una dictadura en donde no tienen muchas oportunidades para salir adelante, en donde se mueren de hambre, como dijo el primer ministro en ese debate. Y del otro lado me dicen como, bueno, pero se van a morir de hambre, ¿no? Entonces, como, digo, se van a morir por la guerra que esto cause, ¿no? Pero en gobierno me están diciendo que al final en el status quo ya se mueren de hambre, ya se mueren de falta de oportunidades porque no tienen suficiente para subsistir. Pues al final, aunque las muertes sean medibles del lado de oposición, pues igual pues no importa la cantidad de muertes que en oposición me estén probando, si en principio me están diciendo que, pues, dado que en los dos lados está muriendo gente, el principio es más importante porque es como luchar por lo que les han quitado históricamente, pues aunque sea medible, el principio en este caso en específico, pues valdría más, ¿no? Entonces, Sofía dice, la cualidad puede caer en una especie de subjetividad, pero si se manejan y construyen puede impactar positivamente. Ajá, justo, o sea, como los impactos cualitativos son complicados de sacar en un debate, porque se tienen que caracterizar muy bien, se tienen que analizar muy bien. Pero entonces la respuesta creo que sería muy aproximada a la que puso Amilcar, que es que
justo cualquiera de los dos puede valer más, dependiendo de las razones que se den, dependiendo de la caracterización que se dé. Creo que eso depende enteramente de cómo lo construyes como argumento, de cómo lo mecanizas, como vimos hace rato, ¿no? De cómo lo caracterizas, de cómo haces tú el trabajo de contextualización, ¿no? O sea, creo que pues no es como de que en un debate digas, ese equipo ganó porque trajo más equipos prácticos. Pues no, o sea, depende. Y tampoco es como, ese equipo ganó porque habló de justicia. Pues no, o sea, depende. Todo el tiempo tiene que ver con la manera en la que lo desarrollas en el debate, lo caracterizas en el debate, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de los impactos? Y no, ya para pasar a la que sigue. Si quieren, vamos pasando a la que sigue. En lo que a ver si tienen. Entonces, ya para finalizar, breves estrategias que considero importantes en el momento de crear un argumento. Primera estrategia, acompañar argumentos de caracterización. ¿Qué es la caracterización? La verdad es que yo creo que no hay una definición como tal de qué es caracterizar, pero para mí, cuando lo hago en un debate, es como decirle al juez, decirle al debate, o sea, decir en mi discurso cómo se ve el contexto alrededor del argumento que estoy construyendo para que éste tenga sentido. Es decir, cuál es el contexto, cuáles son los actores, justo es como darle como capita a mi argumento para que tenga sentido y para que sea muchísimo más fácil para el juez y para las personas que están en el debate imaginárselo, ¿no? Entonces, creo que es súper importante que cada argumento vaya acompañado de una buena caracterización para que sea muchísimo más fuerte, para que se escuche muchísimo más, como con veracidad, ¿no? Y creo que sirven para dos cosas. Bueno, para varias, pero en mi cabeza sirven para dos cosas. Uno, para justo la construcción de tu argumento, para que tenga sentido, para que te ayude a tener más validez. Y dos, para blindaje. ¿A qué me refiero con blindaje? Es decir, si tú caracterizas bien un argumento y oposición viene y te lo refuta, también tendría que refutar de cierta manera o tendría que hacer contención con tu caracterización para que su refutación tenga sentido. Ajá. Entonces creo que una buena caracterización te ayuda a que justo sea más difícil para oposición refutarte, o bueno, para gobierno, dependiendo de qué lado estés, sea más difícil refutarte un argumento, porque también, o sea, de nada sirve que refuten de cierta manera una pequeña parte de tu premisa si al final toda la caracterización que tú dices, todo el contexto que tú dices sigue teniendo sentido con el argumento, ¿me explico? Entonces, como te ayuda de cierta manera para blindar. Segunda estrategia, tener reservas, como incluso sí. ¿Por qué el incluso sí es importante? Porque, por ejemplo, en el ejemplo que estábamos viendo de la revolución marxista, ¿no? Como tener reservas, me refiero a prevenir de cierta manera qué me podrían llegar a decir para yo decir, incluso si pasa lo que ellos dicen que va a pasar, no me importa porque tal cosa. Ejemplo, incluso si en oposición me dicen que muchísimas personas se van a morir, incluso si eso es real, no me importa porque al final en el contexto actual la gente ya se está muriendo y me importa muchísimo más que luchen por lo que les pertenece, por lo que históricamente se les ha arrebatado. ¿Me explico? Entonces, cómo hacer este tipo de reservas para, incluso si caracterizan muy bien cómo va a haber muchísimas muertes, por lo menos tú sigas teniendo ese incluso sí que te puede hacer llegar a ganar una contención en un debate. Y última estrategia, últimamente se ha socializado mucho en el debate VP que un argumento tiene que ser comparativo. Y la verdad es que muchas personas últimamente utilizan como, es que no está siendo comparativo, pero ni siquiera saben qué significa, o por lo menos creen saber qué significa, pero en el momento en el que ellos pasan a dar un argumento tampoco están siendo comparativos. Entonces, últimamente, el ser comparativo se ha vuelto un relajo. Entonces, les voy a decir cómo en mi cabeza concibo que es ser comparativo en un debate, que es que un argumento sea comparativo. Creo que mi definición puede ser como súper mejorada, la verdad, pero en mi cabeza ser comparativo funciona así. Uno, ser comparativo tiene que ver de que tienes que explicar por qué tu argumento es mejor que otro, ¿no? O sea, como compararlos, justo, como, ok, ellos me probaron tal, pero
yo les dije y esto es más importante porque tal. Como para mí esa es la primera como concepción de lo que es ser comparativo. Justo comparar y explicar por qué es más importante mi argumento que cualquier otro. ¿Por qué pesa más en el debate? ¿Por qué tiene más relevancia en el debate? ¿No? Y esto se hace por medio de varias cosas, como por medio de impactos, por medio de más contextualización, ¿no? Como, pero explicar por qué es más importante. Y la segunda manera en la que yo concibo lo que es ser comparativo es que no sea excluyente, más bien que sea excluyente. Es decir, si yo me paro en oposición y digo 8 argumentos, pero esos argumentos también pueden pasar del lado de gobierno, entonces es poco comparativo porque pues se vuelve paralelo. Es decir, no sé, se me ocurre que... Ok, en una moción en donde tú saques un argumento de, es que esto va a hacer que la gente se enoje, ¿no? Esto va a traer backlash social, ¿no? Hay miles de emociones que uno de los impactos puede ser que esto va a hacer que la gente se enoje, que la gente agarre resentimiento en contra del Estado, no. Pero hay muchas veces en las que esto pasa de los dos lados, ¿no? Entonces, si pasa de los dos lados, pues es poco comparativo porque, pues, al final, ¿cuál es el beneficio exclusivo de tu lado? Si de mi lado también la gente se puede, más bien, de tu lado, ajá, si de tu lado también se pueden enojar, no solamente el mío. Entonces, justo creo que el ser comparativo se refiere a esas dos cosas. Uno, a comparar los argumentos y explicar por qué tu argumento es más importante que otro. Y B, que un argumento sea, de cierta manera, excluyente, es decir, que sea exclusivo de tu lado, porque si puede pasar de los dos, pues es poco comparativo y pierde como tanta relevancia en el debate, ¿no? Entonces, estas son como 3 estrategias que yo completaría para la argumentación, aparte de justo la estructura argumentativa que ya vimos sobre el AREL, que es como más o menos para ir viendo qué elementos tiene que tener un argumento, como la profundidad que vimos dentro del análisis con la probabilidad y los mecanismos y la importancia, los impactos y estas estrategias como generales, ¿no? Y también como acuérdense de lo que les dije al principio, ¿no? De que no importa la calidad, digo la cantidad, sino la calidad, es decir, y no importa tanto como la cantidad, sí, más bien no importa en lo absoluto si traes 10 argumentos y no me los explicas bien, no importa tanto que traigas un impacto muy cañón si no me lo analizas bien. Entonces, como tomar en cuenta todo ese tipo de cosas en el momento en el que construyen su línea argumentativa en un debate. La que sigue. Y pues ya no sé si alguien tenga alguna duda, alguna cosita que no les haya quedado muy clara. Ya para finalizar, bueno, sé que se tardan un poco en typear porque son comentarios, entonces, tipo, voy a dar un minutito a ver si alguien tiene alguna pregunta extra sobre lo último de lo que hablamos o algo que les haya surgido sobre el principio para contestarla. Si no, igual, pues, en lo que van escribiendo, pues cualquier cosa me pueden contactar. Las comparativas son los puntos de choque. Ok, en el primer, ven que les dije que ser comparativo significaba para mí 2 cosas. Justo la primera cosa sí tiene que ver con los puntos de choque. ¿Por qué? Porque justo en los puntos de choque es donde tú dices como, bueno, estos 2 argumentos chocan, pero importa más porque tal cosa, ¿no? Entonces sí, o sea, ser comparativos, en la primera definición de lo que yo creo que es comparativo, sí. En la segunda definición tiene que ver como con lo que les dije, ¿no? De justo que un argumento o sea, no pase de los mismos efectos de los dos lados, porque pues al final entonces pues, es poco comparativo, ¿me explico? Entonces sí, la respuesta es sí. En la primera parte de la definición, sí son puntos de choque, de cierta manera, sí. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Mientras van escribiendo, entonces les termino de decir lo que les estaba diciendo ahorita, que es que si tienen alguna otra duda, la verdad es que sí se puede profundizar muchísimo más en materia de mecanismos, en materia de impactos.
Entonces, si tiene alguna otra duda sobre alguna otra cosa, siempre pues me pueden buscar, le pueden pedir a Dani, a Lau, a cualquiera pues mis datos para que me busquen, ya sea por Facebook, por WhatsApp, les puedo mandar más talleres, les puedo contestar cualquier otra duda, les puedo pasar mi presentación, sí les puedo pasar mi presentación, se las voy a pasar a Dani para que las tengan, para que la tengan ahí a la mano y ya cualquier cosa, me pueden escribir. Ajá. Estoy como Salma Infante en Facebook y pues pueden pedirme por ahí mi WhatsApp o algo así y para mandarles más cosas. Entonces, mi presentación ya la tiene Dani, no sé si se las puedas pasar Dani cuando por ahí. Y qué bueno que les gustó el sticker. Pues muchísimas gracias por su atención, fue un gusto. Espero que esto les sirva. Como les dije, no es una verdad absoluta. No es una verdad absoluta para nada. Es lo que yo he, pues, no sé, absorbido de varias personas que me lo han explicado, de varias experiencias que he tenido. Entonces, mi moraleja sería, mi recomendación sería, si no les sirve tal cual, adopten ciertas cosas de los que les acabo de decir, a su estilo, a que van ir forjando poco a poco, eh, y ya. Y pues nada, qué bueno que les sirvió. Eh, Dani, ¿estás ahí? Ah, ya te vi. Pues muchas gracias, Alma, por todo tu tiempo. Yo estoy segura de que todo el mundo aprende mucho. Yo también, incluso, aunque ya tengo tiempo en debate, había muchas cosas que no sabía muy bien cómo expresar y pues me han quedado muy claras. Y como quiera, yo tengo o sea, todo esto va a ser un seminario que va a quedar compilado en YouTube y esperamos que todos los talleres que tengamos nos permitan subirlos a un drive que se haga público para que todo el mundo tenga como alcance esa información y hacer como más grande esto del debate, las magias oscuras del debate. Sí. Y bueno, pues muchas gracias, Alma, y si ya no hay más dudas, creo, pues nos vemos en la siguiente transmisión y esperamos vernos pronto, Salma, también ya en vivo, cuando pueda ser por fin el primer torneo. Sí, urge, por ahí nos estaremos viendo como siempre, un gusto. Bueno, pues, adiós. Bye.